Ahora nos toca la parte de desarrollar algunas preguntas acerca de esta semana. Y para esta oportunidad vamos a desarrollar las 5 primeras preguntas del solucionario de la semana 12. Y empecemos con la primera. Leemos y analicemos un poquito el texto de acá. El Banco Central de Reserva tiene un instrumento de política monetaria que afecta a los bancos del país, específicamente a los préstamos de muy corto plazo que se hacen entre ellos, es decir, una disminución en el valor del mencionado instrumento genera un incentivo para que los bancos se presten entre sí. Por lo tanto, las entidades tendrán una mayor cantidad de dinero que puede ser otorgado a las personas a través de préstamos bancarios, estimulando la economía peruana. El texto hace referencia a, y ahí nos dan un conjunto de alternativas. Veamos las alternativas un par de segundos y comienzo a responderla. Leamos, por favor. Ahora, analicemos un poco más. El Banco Central de Reserva tiene como finalidad manejar la política, controlar, regular, estabilizar la política monetaria del país. Eso está normado por ley dentro de la Constitución política. Dentro de los instrumentos, como en algún momento vimos, tenemos lo que se llama la tasa de interés de referencia. ¿Sí? Tenemos la tasa de interés de referencia. Básicamente es el interés que propone en promedio el Banco Central de Reserva para todas las operaciones interbancarias. Definitivamente, si la tasa es baja, ¿qué va a pasar? El costo de los créditos van a ser bajos y, por ende, va a aumentar el flujo de dinero en el mercado. Pero si la tasa de interés de referencia sube, ¿qué va a pasar? Se van a encarecer los préstamos, menos gente va a poder acceder al préstamo y esto va a hacer que fluya menos liquidez o menos dinero dentro del mercado. La respuesta sería la tasa de interés de referencia. Pero un poquito complementando esto de acá. Al hablar de dinero y al hablar de sus características, recordemos un poco semanas pasadas, ¿a qué nos suena esta de acá? Se habló de durabilidad, se habló de concentración, se habló de estabilidad, se habló de homogeneidad, se habló de elasticidad, se habló de divisibilidad, se habló de facilidad de transporte. ¿A qué característica nos suena esto? A la elasticidad. En este caso el dinero está demostrando una capacidad de poder aumentar o disminuir en el mercado. Y esta está determinado por la tasa de referencia que establece el Banco Central de Reserva. Vamos a la segunda pregunta. Leamos. Número 2. La autoridad monetaria decidió mantener su tasa de interés de referencia en 3.75%, considerando las expectativas de la inflación de la economía peruana. No obstante, utilizó otro de los instrumentos de la política monetaria a reducir su tasa de encaje bancario en soles, de 11.5 a 11%. Con esta reducción del encaje, los bancos locales podrían utilizar una mayor parte del dinero que mantienen como depósitos y brindarlo a través de préstamos o cualquier otro producto que ofrecen al público. Por tanto, la tasa de encaje legal es, ¿sí? La tasa de encaje legal es el porcentaje que se deben cobrar por las operaciones interbancarias. No, eso sería la tasa de referencia, no la tasa de encaje. B, el porcentaje de los depósitos que deben guardar los bancos como reserva. Sí, básicamente es el porcentaje o la cantidad del total de depósitos, del total de los montos de depósito que deben tener las instituciones financieras en sus bóvedas o en las bóvedas del Banco Central de Reserva. ¿Sí? Entonces la respuesta viene a ser la letra B. Analicemos las siguientes. La C, la cantidad de dinero emitida por el Banco Central de Reserva en poder de los bancos. El Banco Central de Reserva emite dinero, sí, pero no tiene nada que ver esta alternativa. 10. D,
el porcentaje de los depósitos en dólares convertidos en soles, estamos hablando de otra cosa. Y E, la cantidad de depósitos que mantiene el BCR en los bancos privados. También estamos hablando de otra cosa. En este caso, la respuesta viene a ser la letra B. ¿Y qué nos mostraría, qué situación nos mostraría este texto? ¿Por qué yo como Estado, yo como BCR, bajo la tasa de encaje y bajo la tasa referencial de interés? ¿Qué creen que de alguna manera esté pasando en la economía para que el BCR tome estas dos medidas a la vez? Puede ser una economía que esté en recesión, puede ser una economía que se esté desacelerando, y para de alguna manera incentivar y motivar el consumo y la demanda, comienzo a generar más flujos monetarios, trato de hacer que el dinero cueste menos y los créditos cueste menos. Trato de incentivar la demanda para que comience a moverse o reactivarse nuevamente la economía, empezando por la producción hasta llegar al consumo. ¿Sí? Vayamos con el siguiente punto. Y ahí tenemos la pregunta número 3. En 2015, el crédito en moneda nacional aumentó 28.4%. Sin embargo, los depósitos en soles crecieron en 2.3%, lo que provocó que los bancos experimentasen una menor disponibilidad de fuentes de financiamiento para el crédito en moneda local. Por lo que A. La Superintendencia de Bancas y Seguros tiene que regular la actividad de la banca comercial. No, lo regula, pero no tiene nada que ver con los depósitos. La superintendencia no va a obligar a la gente a que deposite. Entonces, no estamos ahí con esa respuesta. B, la Superintendencia de Mercados y Valores debe regular el mercado financiero para evitar situaciones similares. Estamos hablando del sistema bancario, no estamos hablando de la bolsa de valores. Esta respuesta no tiene nada que ver. La C, el Ministerio de Economías y Finanzas tiene que regular las operaciones activas de los bancos. No, directamente no. No tiene nada que ver el Ministerio en este caso. D, el Banco Central de Reserva tiene que intervenir para proporcionar los fondos que necesiten los bancos. Y E, debe dejarse que sea el mismo mercado financiero que equilibre los créditos y los depósitos. ¿Sí? Pues, la E podría ser de alguna manera, pero obviamente no necesariamente a veces el mercado se regula por sí mismo, como ya lo hemos visto en algunas teorías económicas. A veces se hace necesario la intervención del Estado. Entonces, ahí entra el Banco Central de Reserva facilitando fuentes de financiamiento. Es decir, parte de mis depósitos, parte de mis dinero ahorrado o yo en mis bóvedas, yo los doy a disposición de las instituciones financieras. Obviamente se les va a vender a tasas preferenciales para que puedan tener liquidez y de alguna manera no haya un desbalance. Entonces, la respuesta vendría a ser la letra D. El Banco Central de Reserva interviene para proporcionar los fondos que necesitan los bancos. Como parte de sus reservas, como parte de su dinero, emite dinero, pues puede emitir dinero o sencillamente dentro de sus reservas puede vender dinero a las instituciones financieras que lo necesiten. Pasemos a la siguiente pregunta. El Grupo ACP acordó la venta del Banco de la Microempresa, es decir, mi banco, por un monto de 179.5 millones. La adquisición fue completada por la financiera Edificar, a través de la compra de un paquete de acciones que representa el 60.68% del capital social de la empresa en el mercado bursátil. Respecto al texto anterior, señale la alternativa correcta. Listo. La financiera Edificar, como ya hemos visto, pertenece ¿a qué sistema? Sistema no bancario. Y si vamos un poco a el tema accionariado, pertenece al grupo de crédito, del banco de crédito, del BCP. Entonces, en pocas palabras, el BCP compró a una institución financiera del sistema no bancario llamado
mi banco, ¿sí? Mi banco. Listo. Vayamos a analizar un poco las alternativas. La respuesta de la respuesta. Me dice que la operación de adquisición puede tramitarse ante un notario público por ser un acuerdo entre dos empresas privadas. Parte de se tiene que ser de alguna manera registrado dentro de los registros públicos, pero no es que solo sea la parte notarial, tiene que haber previamente pasos anteriores, así que eso lo dejamos de lado. B. Edificar tiene que informar a la Superintendencia de Mercados de Valores que la Superintendencia de Bancas y Seguros autorizó el proceso de compra con el grupo ACP. Y esta sería la alternativa, ¿sí? Sin ver las demás. ¿Por qué? Al hablar de la compra, estamos hablando que se va a hacer una compra de capital social. Es decir, vamos a comprar acciones. En pocas palabras, mi banco tiene acciones dentro de la bolsa de valores. ¿Qué es lo que está haciendo Edificar? Comprar estas acciones, ¿sí? Entonces, hay que notificar a dos instancias previas. Primero, a la Superintendencia de Bancas y Seguros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una operación dentro del sistema financiero, dentro del sistema bancario. Entonces, la entidad que tiene que estar enterada, en este caso, por ley ya es eso, es la Superintendencia de la Bolsa de Valores, para verificar que todo sea correcto, para evitar monopolios, para defender y garantizar los derechos y los aportes de los ahorristas. Y como segunda instancia hay que notificar a la Superintendencia de Mercados y Valores como organismo supervisor, es decir, para que supervise que todas las operaciones sean legales y estén conforme a la ley. Entonces, acá la respuesta sería la letra número B. Y con esto acabamos la semana número 12. Hasta la próxima vez, chicos. Gracias.